Mis amados, estamos aquí reunidos una vez más en oración, en ayuno y en estudio. Y es algo hermoso lo que Hashem nos está mostrando. Miren, estamos platicando acerca de algo que nos acaba de mostrar Él, acerca de la salvación. La salvación es algo muy importante para nosotros. Nosotros estamos viendo aquí, ahorita en este pequeño grupo, estamos platicando acerca de lo que nos acaba de mostrar Hashem, del fenómeno tan terrible que se ha dado, de que, miren, allí estábamos escuchando a unos pastores que son muy importantes en el cristianismo, y estábamos escuchando que estaban diciendo que los judíos adoraban a Hashem, al Eterno, y que el cristianismo adora a Yeshua. O sea, ya se definió el Dios de cada quien. Los cristianos adoran a Yeshua y los judíos adoran a Hashem. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Entonces nosotros dijimos, qué grave es esto, porque entonces ya cada quien tiene su propio Dios. El cristianismo se olvidó de Hashem, del dador de la vida, del Eterno, y se hizo su propio Dios. Y el judaísmo se quedó con el Eterno, pero rechazó al Cordero. Lo que Hashem nos estaba mostrando ahorita, mis amados, es lo siguiente. Él envió, más bien, no envió, sino Él de alguna manera presentó, estaba ahí también el presente, a un corderito, porque Él se dio cuenta que la salvación era algo eminente que el hombre estaba necesitando. Entonces Él envía a su Hijo, pero en forma de cordero, para venir a traernos la salvación. Él viene y se presenta con un cordero, pone el altar y ofrece ese cordero para la salvación de nosotros. Hay una parte en la palabra en donde dice, despreciaron mi altar, no lo quisieron. Posteriormente vamos a ver este estudio en la Puerta de la Verdad. Recuerden que está el canal de la Puerta de la Verdad. Ahí van a ver los temas completos con citas bíblicas y todo. Pero aquí estamos compartiendo con ustedes lo que estamos preparando, lo que acabamos de recibir. Ese corderito que trajo Hashem, lo trajo con la finalidad de reconciliarnos con Él. Puso el altar él mismo y puso el cordero. Y entonces pasó un fenómeno. Los judíos dijeron, no, nosotros queremos que tú nos salves, no queremos que nos des un cordero para salvarnos, te queremos a ti solamente y queremos que tú seas el que nos salve. No estaban entendiendo que Hashem era el que los estaba salvando, pero Él les estaba entregando el cordero que necesitaban para que los pudiera salvar, para reconciliarse con Él mismo. No lo estaban aceptando. Entonces pasó un fenómeno. Llegaron los cristianos y vieron el cordero en el altar y vieron la oportunidad de salvarse porque dijeron, ese cordero nos puede salvar también a nosotros que somos gentiles, a nosotros que estamos perdidos, que no pertenecemos al pueblo de Hashem, al pueblo del Creador. Tomaron al cordero, lo arrebataron del altar y se fueron corriendo con su cordero y dijeron, esta es nuestra salvación, este nos salvó. Y entonces, pero resultó ser un problema, porque se fueron corriendo con su cordero para que los salvara, para reconciliarse. Pero para reconciliarse, ¿con quién? Si solo tomaron al cordero del altar y salieron corriendo con su cordero, y ese cordero no les servía de nada si no era para reconciliarse con el Creador, con el dador de la vida. Entonces se dio una situación muy
crítica. El judaísmo rechazó al Cordero, no lo quiso. Dijo, no, aquí el único que nos salva eres tú, el Todopoderoso, Abacados, Elohim, Adonai. Y se fueron con el Cordero los cristianos porque dijeron, este nos da la salvación. Y entonces ahora sí se arrancaron a correr con el Cordero, se lo arrebataron al judaísmo. Pero luego cuando ya estaban allá lejos con el Cordero, dijeron, bueno, y entonces, ¿de quién o de qué nos va a salvar este Cordero? Pues de nuestro pecado, ¿pero con quién? Pues con el Creador, con el dador de la vida. Pero entonces se quedaron sin presentarse ante el Creador porque salieron corriendo con el Cordero. Tienen que regresar los cristianos a presentar ese Cordero para reconciliarse con el Creador, con el dador de la vida. No pueden salvarse con el Cordero nada más, porque el Cordero, ¿para qué sirve si no es para presentárselo al Salvador, al dador de la vida, al que los va a reconciliar consigo mismo? A ese dador de la vida con el cual tenían que pedirle perdón, al que tenían que pedirle perdón, al que tenían que reconciliarse con él. Y entonces lo que tienen que hacer el cristianismo es tomar su corderito otra vez y venir y pedir perdón por verse robado al cordero y ponerlo ahí de nuevo en el altar para que puedan reconciliarse con el dador de la vida. Porque ellos no hacen nada con el solo cordero, no les sirve de nada, porque un cordero es para reconciliarse con alguien. Así está escrito en la ley. En este caso, el Cordero se ofrecía para reconciliarse con Dios, con el Eterno. Y ellos tomaron el Cordero y se fueron corriendo con él. Y los judíos dijeron, no queremos a ese Cordero, te queremos a ti solamente. Pero entonces el Eterno dijo, pero el Cordero yo se los estoy proporcionando para que ustedes se reconcilien conmigo. Este Cordero solamente era el medio que el Eterno estaba poniendo para que el pueblo pudiera reconciliarse con él. Pero ellos lo rechazaron. Y el cristianismo, los cristianos ahora se enamoraron del Cordero, lo tomaron y se fueron corriendo con él. Pero resulta ser que tienen que regresar otra vez al altar y poner el Cordero de nuevo ahí para que suba el humo de ese Cordero, de ese holocausto, a la presencia del Eterno, con el que se tienen que reconciliar. Entonces el Cordero en sí solo no puede hacer nada, no sirve de nada si no es porque va a ser ofrecido al Creador, al dador de la vida. Y los judíos, si rechazan el altar que el Eterno puso, como dice la palabra, rechazaron mi altar, no quisieron el altar que yo puse. Entonces, ellos no pueden reconciliarse con su Creador porque hace falta el Cordero para la reconciliación. Pero recuerden, el Cordero solamente era el borreguito, el animalito que se ponía en el altar para poder reconciliarse. Fuera Cordero, fuera un novillo, lo que el Padre decidiera que se ofreciera. Pero entonces ese Cordero resulta ser que es la reconciliación entre el Padre y nosotros, entre nuestro Creador, nuestro dador de la vida, que es Padre y Madre para nosotros, y nosotros, los seres humanos, y toda la creación. Porque toda la creación está en la misma situación que nosotros, de sufrimiento, de dolor, de amargura. ¿Por qué? Porque perdió la vida preciosa que antes teníamos como creación del Eterno. Cuando el hombre pecó, también la creación cayó en maldición. La tierra fue maldecida, los animales cayeron en maldición, porque la serpiente era parte de los animales, y entonces cuando el Eterno dice, más maldita serás que todos los animales, ahí estaba quedando maldecida toda la
lo que es la creación de animales, la creación de estos seres que nos acompañan siempre, que son los animalitos, todo lo que respira. Y nosotros también quedamos en condenación. Pero entonces viene esta salvación de parte de Hashem. Y como Él sabe que necesitamos para poder alcanzar la perfección y llegar a ese grado que Él dice sean K2, porque yo soy K2, o sea, sería en español, sean santos porque yo soy santo. Y lo que significa es sean perfectos porque yo soy perfecto. Entonces necesitamos un perfecto Cordero enviado por Él, entregado por Él, para que a través de ese Cordero quedáramos reconciliados con Él de una buena vez. Pero el pueblo judío no pudo verlo, no todos, gracias al Eterno, toda Rabá Hashem, que gran parte del pueblo sí lo miró y lo tomó, y otra parte lo rechazó. Y el pueblo cristiano tomó al Cordero porque le gustó, porque escuchó que había salvación para ellos y robaron al Cordero. Pero resulta ser que hoy tienen que regresar otra vez con su Cordero hacia ofrecerlo en ese altar y ofrecérselo al que los va a perdonar, con el que se van a reconciliar, con el que tiene razón de ser el Cordero, porque el Cordero, si no se ofrece, no tiene razón de ser. Entonces, para poder reconciliarse con el dador de la vida, con el Creador, con nuestro Salvador, con nuestro Redentor, que es Hashem, que es el dador de la vida, el Creador, hay que ofrecerle ese Cordero. Y entonces quedamos reconciliados con Él y volvemos a nuestro estado otra vez original. Cuando seamos limpios de pecado y de culpa, cuando seamos otra vez hermosos a sus ojos de Él, es cuando todo va a funcionar bien, mis amados. Eso es lo que estamos platicando ahorita aquí, es lo que estamos viendo porque Hashem nos estaba revelando esto hace un momento, esta situación, este fenómeno que se dio, porque miren, hay mucha gente que dicen, no, el que nos salvó fue Yeshua. Y lo que ellos no saben es que Yeshua, el nombre que recibió este Jesús, como muchos lo conocen, es Yehoshua, que significa Yahweh salva. Entonces, ¿quién es el que salva? Es Hashem, es el dador de la vida. No el Cordero, mis amados, el Cordero es el medio con el que nos reconciliamos con el Creador. El Cordero es el medio que se ofrecía desde antiguo, que se ponía en el altar para reconciliarse con el Eterno. En sí, el que llevaba su Cordero no pensaba que el Cordero era su vida y luego ya después se dedicaba a adorar al Cordero y a rendirle culto al Cordero, que ya ni estaba porque ya había sido sacrificado en el altar, pero no se postraba ante su Cordero y le rendía culto y vivía para él y le entregaba su vida a él. No, ese Cordero solamente había sido sacrificado para poder tener una reconciliación con el Eterno, para poder entrar en la presencia del Eterno, para poder vivir eternamente su vida al lado del que lo crió, del que le dio la vida. Entonces, mis amados, esto es lo que a veces, por eso quisimos hacer este canal, nos es más fácil compartirles con ustedes platicando lo que estamos hablando nosotros, que cuando ya tenemos que plasmarlo en la puerta de la verdad, ya con citas y todo, porque entonces nos lleva más tiempo estar armando el tema y todo. Pero aquí les estamos compartiendo delicias que si ustedes quieren, después van a escuchar en la puerta de la verdad, que es el otro canal que tenemos, y que aquí abajo les vamos a dejar el enlace del canal de la puerta de la verdad, para que ustedes, muchos de ustedes ya lo tienen, pero para que otros lo agarren apenas y puedan ver los temas completos ahí, mis amados. Esto es lo que tenemos que ver ahorita porque hay una situación muy, muy grave, mis amados. Resulta ser
que el cristianismo, me estoy adelantando en muchos temas, pero nada más lo estamos hablando, después lo vamos a plasmar con citas en la puerta de la verdad, como ya les acabo de decir, que los cristianos le dieron el trono de su corazón al Cordero, a Yeshua. Y le canta, hay un canto incluso que dicen, toma el trono de mi corazón. Pero hay un problema. La palabra dice que el trono de nuestro corazón lo tiene que tomar el Eterno. Eso es lo que conocemos todos como el Shema Israel. Adonai Eloheinu Adonai Echad. Y sigue todo el Shema Israel, como ustedes ya lo conocen o no lo conocen, pero dice, amarás al Eterno con todo tu corazón, o sea, es con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todas tus bienes, incluso dice. Entonces, si dice que amarás al Eterno con todo tu corazón, es tu ser, es tu pensamiento, es tu alma, es tu espíritu, es todo lo que tú eres o puedes llegar a ser, porque tenemos que hablar acerca de lo que es el espíritu y lo que es el alma, pero, o sea, en una palabra, es amar al Eterno con todo lo que tú eres. Entonces, ¿cómo es que el cristianismo ahora ya le entregó su corazón, o sea, toda su mente, todo lo que él es, al Cordero y no al Eterno? Ahora dicen, amarás al Cordero con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todos tus bienes. ¿Qué pasó, mis amados? Entonces el Shema Israel se lo pasamos al Cordero, pero hay un problema. Resulta ser que Mashiach dice bien claro, cuando un joven le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué le dice Mashiach? Le repite el Shema Israel. Dice, amarás al Eterno con todo tu corazón. Le dice, esto es lo que tienes que hacer. Y le repite el Shema Israel. ¿Sí? Entonces, si Mashiach le está diciendo, tienes que amar al Creador con todo tu corazón. No le dijo, lo que tienes que hacer es amarme a mí con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No dijo eso. Le dijo, tienes que amar al Creador, al dador de la vida. Mis amados, en el tema que vimos el otro día, hay un tema que no estoy segura si ya lo subimos o no, pero voy a checar ahorita, en donde tenemos que ver esa situación que se ha dado de que todo mundo está adorando a Mashiach, le está rindiendo culto a Mashiach. Y Mashiach dice, no, las palabras que yo hablo no son mías, son del que me envió. Sí, ya subimos ese tema, amados, ya recuerdo. Son del que me envió. Las palabras que yo hablo le pertenecen al que me envió. Este tema ustedes lo encuentran en la puerta de la verdad. Ahí está este tema. Y entonces, mis amados, Mashiach nos está advirtiendo. En Juan encontramos muchas veces como él dice que el que me amó, el que me está amando, dice, es a mi Padre al que está amando. A mí, las palabras que yo les hablo no son mías, escúchenme bien, dice, no son mías, son del que me envió. Las palabras que yo escucho hablar a él son las que yo les hablo a ustedes. Yo soy el medio nada más, es lo que nos está queriendo decir. Yo nada más soy un instrumento que vine de parte del Creador a hablar con ustedes para decirles que se reconcilien con Él y que se arrepientan de su iniquidad, y entonces yo me voy a presentar. O sea, es lo que Él le estaría diciendo, ¿verdad? Lo estoy diciendo con mis palabras yo. Como cordero, porque Él me envió como su corderito para que se puedan reconciliar con Él, no conmigo, con Él, porque yo nada más soy el cordero. Yo solamente soy el instrumento.
con el que ustedes, el instrumento de reconciliación para que ustedes se puedan encontrar con Él. Entonces, mis amados, está muy, muy equivocado el cristianismo en la forma en que se está llevando. Porque incluso imagínense esos pastores diciendo ayer que entonces ya quedó definido esto. Así estaban diciendo. El judaísmo adora, decían ellos, a Jehová. Y el cristianismo adora a Cristo. Entonces, ¿cómo está eso? Si Cristo nada más es el Cordero que envió el Eterno, si Cristo nada más es el medio que se presentó para que nosotros nos pudiéramos reconciliar con el Eterno. Si Yeshua no juega ese papel de reconciliación, no tiene ningún papel que jugar, porque precisamente Él dijo que Él venía de parte de Él para que nosotros volviéramos a Él, para que nosotros lo obedeciéramos a Él, no para que nos quedáramos con Él. Entre los judíos hay un dicho muy interesante y una reflexión que ellos tienen entre el pueblo judío que dicen que el cristianismo cometió un grave error, porque dicen, una vez se presentó un rey a visitarlos y venía con su hijo. Pero resulta que las personas les gustó tanto el hijo que se enamoraron del hijo y se fueron con el hijo y al rey lo abandonaron. Lo dejaron. El rey se quedó paradito ahí nada más ya porque todos se fueron con el hijo y al rey lo hicieron a un lado. ¿Qué pasa con eso, amados? El rey siempre va a ser el rey de reyes y señor de señores. Ahí vamos a ver otro tema porque muchos están declarando a Yeshua el rey de reyes y señor de señores. ¡Qué error tan grave, mis amados! Recuerden que Él es el Cordero de Dios. Es el Cordero de parte del Eterno. Es que todo ha estado en un juego de palabras que hace mucha confusión dentro del el idioma español. En el idioma español se confunde mucho todo porque dicen, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y entonces ya todos dicen, sí, Él es mi salvación. Él, vente para acá, Cordero. No, o sea, se refiere a que Él es el que quita el pecado en cuestión de que cuando tú lo ofreces, tú lo inmolas en el altar, el Eterno se reconcilia contigo y tú con Él. O sea, se hace una unidad perfecta entre tu Creador y tú. Pero no es el Cordero el que te salva, sino es el medio a través del cual tú te reconcilias con tu Creador, con tu Salvador, con tu Redentor. Con Él es con el que te estás reconciliando. No nos confundamos, amados. La salvación no es el Cordero, sino Él es el medio para que nosotros obtengamos la salvación. Y vamos a hacer un tema que ustedes pueden buscar en la Puerta de la Verdad, donde les vamos a comprobar, mis amados, para todo el que esté equivocado, que la palabra del Eterno dice, yo soy el que salvo, yo soy el único que puede salvar. La salvación es mía. Muchas partes de la Torá, muchas partes de la palabra dicen que Él es el que salva, Hashem, el Eterno, el dador de la vida, nuestro Creador. Fíjense, ¿quién crió los corderos? El Eterno. El Eterno es el creador de todos los corderitos, ¿cierto o no? Entonces, ¿cómo ahora resulta ser que para ti la vida es un cordero? A quien tú adoras es a un cordero. La salvación para ti es el cordero. Es a quien tú veneras, a quien tú le das el trono de tu corazón. ¿Qué pasa?
si nos vamos a la palabra, nunca antes agarró a alguien un cordero y dijo, este es para mi trono, Él es al que yo voy a sentar en mi trono, Él es mi vida, Él es mi salvación, Él es todo para mí. No, nunca. Todo el mundo compraba su cordero o lo tomaba de su rebaño y se iba al templo a sacrificar al cordero para presentárselo. ¿A quién? Pues al Creador, al dador de la vida. Insisto mucho en esto, mis amados, le puedo parecer repetitiva, como decimos, ¿verdad? O está repite y repite lo mismo, pero es que esto es algo que está arraigado en el corazón de los cristianos. Esto es lo que está arraigado ahí. Entonces necesitamos entender, comprender realmente la palabra. Porque ya se acerca el tiempo en el que el Eterno va a arrancar de la tierra a todo lo que no está conectado con Él, a todo lo que no está limpio delante de Él. Toda la cizaña va a ser arrancada de la tierra. Entonces, tenemos que poner mucho énfasis en ello, mis amados, mucho interés. Tenemos que entender, amados, una cosa. Que quede claro esto. El cristianismo ya volvió a Jesús Dios. Ya para él se convirtió en Dios. Entonces, ¿ya con quién se van a reconciliar? ¿Para qué Jesús es Cordero? No tiene sentido que sea Cordero si no hay con quién reconciliarse. Él es Cordero porque nos va a reconciliar con Dios. Pero ellos dicen, no, Jesús es Dios. Entonces no tiene sentido que sea Cordero. Porque si Él es Dios, entonces ¿para qué es Cordero? ¿Sí se dan cuenta del error en el que caemos? Entonces, mis amados, urge que retomemos los puntos doctrinales y revisemos en qué estamos fallando, porque ya no hay tiempo, mis amados. Ya estamos a punto de entrar en el nuevo reino, en el verdadero reino, en el que realmente vale la pena, que es el reinado del Eterno, del Creador, del dador de la vida. Entonces, mis amados, rectifiquen, revisen qué es lo que están haciendo, qué es lo que está pasando, porque al final, desde que nace, le es anunciado que Él va a ser el medio para que nos podamos reconciliar. ¿Con quién? Con el Creador, con Dios, como todo mundo dice, con Hashem, con Elohim. Hay muchas iglesias que están diciendo solo Jesús y nadie más. ¿Qué pasa? Bueno, se da el fenómeno que les dije al principio. Tomaron al cordero del altar y salieron corriendo con él. Pero se dieron cuenta que el cordero no les servía de nada si no lo ofrecían en ese altar para reconciliarse con el Creador. ¿Se dan cuenta? Yo puedo tener el cordero encerradito en mi casa porque me gustó. Pero ¿de qué me sirve si no me va a reconciliar con mi Creador? ¿De qué me sirve si no lo voy a inmolar en el altar para reconciliarme con el que me dio la vida? Ya insistí mucho en todo esto, mis amados. Ya les repetí 1000 veces lo mismo porque creo que debo de repetirlo cientos de miles de veces para que todo mundo lo pueda entender, porque ya se hizo en su mente tan firme esa idea que me pueden estar escuchando, pero se da un fenómeno como cuando uno, a veces a mí me pasaba porque a veces yo estaba, por ejemplo, hubo un tiempo en que nosotros producíamos una especie de empanaditas y luego las teníamos ya para el mercado. Entonces la gente llegaba y nos preguntaba, ya iban a comprar y la gente nos preguntaba, ¿cuánto cuesta? Y ya les decíamos, mire, esto es así, 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 así. Y al último ya les habíamos explicado el precio y todo y decían, ¿y entonces cuánto cuesta?
Y ya les explicábamos de nuevo y nos seguían oyendo. ¿Y entonces cuánto cuesta? Bueno, pues eso es lo que les estábamos explicando y nos volvían a preguntar lo mismo. Entonces, mis amados, a veces oímos, más bien a veces estamos, sí, oímos sin escuchar, porque recuérdense que una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Cuando tú oyes nada más es así como dicen, por un oído te entra y por el otro te sale. Pero cuando escuchas es cuando estás poniendo realmente atención a lo que se está diciendo. Entonces tenemos que escuchar, no a nosotros, sino a la palabra del Eterno, a la palabra de Dios, mis amados, a la palabra de Adonai, a la palabra de nuestro Elohim. A él hay que escuchar. Espero que esa reflexión les haya servido, mis amados. Nosotros estamos ahorita en un estudio y quisimos compartir con ustedes. Por eso hicimos este nuevo canal, para que ustedes puedan ir bebiendo con nosotros esa vida que el Eterno nos está mostrando, esa sabiduría que Él está queriendo derramar en la tierra, para que ya todos nos reconciliemos con Él y todos lleguemos a ese punto de poder tener la vida eterna, tener esa vida que teníamos anteriormente, mis amados. Ya les voy a dejar, mis amados, hasta aquí, porque estos temas posteriormente los vamos a ver ya con citas y todo, como ya les dije hace rato, en la Puerta de la Verdad. Aquí les dejamos el enlace de la Puerta de la Verdad, que ya varios de ustedes conocen, pero algunos puede ser que no. Entonces, digámosle al Creador eterno, dador de la vida, por favor, reconcíliame contigo. Perdóname todo lo que he hecho mal y todo lo mal que había entendido tu salvación. Todo lo que yo había hecho un embrollo, Señor, de todo lo que tú querías hacer por nosotros. Yo había hecho toda una confusión, estaba perdido o perdida, pero ahora quiero volver a la vida. Quiero estar contigo, quiero reconciliarme, quiero estudiar bien tu palabra. Te lo suplico, te lo imploro. Concédeme este perdón tuyo, concédeme poder reconciliarme contigo a través del Cordero, a través de esa sangre que se derramó, de ese Cordero que tú mismo enviaste para que pudiéramos reconciliarnos contigo. Así sea en tu nombre de salvación, que es el nombre que tú le diste a tu Hijo, que es Yahweh salva. En español eso significa que así sea. Nos estamos comunicando, mis amados. Hasta pronto. Vayan a la Puerta de la Verdad, chequen los videos y vayan viendo todo lo que vamos subiendo ahí ya sistemáticamente, ya con citas bíblicas, ya con todas las explicaciones debidas, todo. Que así sea, mis amados.